de las 28 veces que nosotros hemos ganado, de esas 30 elecciones, la oposición en la mayoría ha salido a gritar fraude, sin prueba, nunca ha presentado una prueba. Así que no nos sorprende para nada que viéndose perdidos como están, la derecha envenenada de fascismo en Venezuela salga a quitar fraude y sus cómplices. Ina Finogénova, adelante. Vamos, Rocío. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Bueno, Venezuela está viviendo un nuevo Día de la Marmota y junto con Venezuela lo estamos viviendo todos aquellos que venimos siguiendo los procesos electorales venezolanos desde hace años, que por cierto han sido más de 30 en menos de 3 décadas, nunca viene mal recordarlo. Desde los años 2000 el guión se repite sin sufrir prácticamente alteraciones paso a paso. Primero se presenta el chavismo contra una fuerza opositora que se la pasa peleando entre ella la mayor parte del tiempo, pero que se une circunstancialmente para derrotar al régimen. Segundo, esa fuerza opositora unitaria, representada tradicionalmente por familias oligárquicas, arranca con el desconocimiento preventivo. Eso cuando participan de las elecciones, porque en 2018, por ejemplo, pasaron de ese proceso olímpicamente, inclinándose por una sucesión de intentonas golpistas. Pero sigamos, ¿qué es el desconocimiento preventivo? Alertar lo más alto que se pueda, desde mucho antes del día de la votación, de que cualquier resultado que no les favorezca a ellos va a ser fraudulento. Efectivamente. Tercero, ese estado de opinión, el de fraude electoral, siempre y cuando las elecciones no deriven en el quítate tú pa' ponerme yo, viene alentado por la inestimable ayuda de los medios de comunicación, tertulianos que ayer eran expertos en trincheras en Ucrania, anteayer en COVID-19 y hoy en la revolución bolivariana, como este señor que veis en pantalla, y bueno, también por la aplastante mayoría del establishment político internacional, porque Venezuela no es cualquier país, hablamos de las mayores reservas de petróleo probadas del mundo. Cuarto, cuando las autoridades electorales venezolanas anuncian la victoria del chavismo, se inaugura oficialmente el proceso de desconocimiento de los resultados. En este caso, ya no preventivo. Y ahora mismo estamos en ese punto del libreto, lo vivimos ya en 2013 cuando ganó Nicolás Maduro y la respuesta de la oposición fueron las guarimbas. Lo vivimos en 2018 cuando la oposición no se presentó, como apuntaste ya, Ina, y lo estamos viviendo en estas horas cuando el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria de Maduro con más de 5 millones de votos frente a los casi 4,5 millones de Edmundo González. Otra vez la misma canción. Otra vez, y lo que suceda a partir de ahora depende de varios factores, porque el siguiente paso de la oposición viene a ser el llamado a la calle y más calle, como siempre. Y todo ese calentamiento previo sirvió de abono para ello. Cuando Nicolás Maduro hablaba de la posibilidad de que en Venezuela caiga en un baño de sangre, según cuál fue el resultado de los comicios, medios de información y ciertos políticos, algunos de ellos de izquierdas, no desaprovecharon la oportunidad para indignarse frente a lo que interpretaron como una amenaza de guerra civil en caso de una derrota de Maduro. Permitidme dudar de que esos medios de información o esos líderes latinoamericanos desconocieran el historial de la oposición venezolana y sus protestas y, por tanto, no hayan logrado comprender que a lo que se refería Maduro era precisamente a una eventual repetición del escenario de las guarimbas de 2014, en el que al menos 44 venezolanos murieron y más de 800 resultaron heridos. Por eso arrancamos hablando del Día de la Marmota, porque sabíamos de antemano cómo se iban a desarrollar los hechos, que las elecciones se iban a utilizar para detonar una protesta. Ahora, la posibilidad de un escenario como el de la violencia callejera de 2014 o el de un gobierno paralelo de 2019 dependerá de lo envalentonadas que se sientan estas fuerzas opositoras. Adivinen de quién depende el grado de valentía a la 1, a las 2 y a las 3. En las próximas horas van a ser importantes los pronunciamientos de los observadores internacionales importantes que han estado en el terreno, la misión del Centro Carter, que anunció que daría su evaluación mañana, los informes de la misión de la ONU que solicitó Brasil, lo que diga el Brasil de Lula da Silva como una suerte de árbitro de la izquierda latinoamericana, lo que digan Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y obviamente lo que digan Estados Unidos. Estados Unidos ya se pronunció con cierta cautela. Primero, la vicepresidenta y candidata presidencial del Partido Demócrata, Kamala Harris, escribió en su cuenta en X algo mucho más tibio que Mauricio Macri o que Gabriel Boric. Decía Harris que Estados Unidos apoyaba al pueblo venezolano, que había que respetar su voluntad y que Estados Unidos continuaría trabajando por un futuro más democrático y próspero para el pueblo de Venezuela. Vaya.
Y luego, en un aparente intento de esclarecer lo dicho por Harris, salió Anthony Blinken a decir que a Estados Unidos le preocupa que los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral no reflejen la voluntad del pueblo venezolano y que la comunidad internacional responderá a la altura de las circunstancias. Vamos, que no hay apoyo a Maduro, pero tampoco están hablando de fraude ni de elecciones robadas, tal y como hemos visto que hacen ya algunos medios tertulianos e influencers. Ojo con estas reacciones porque esto tiene su importancia. Ojo con esas reacciones, unas reacciones que llegan unas semanas después de que Nicolás Maduro anunciara que había restablecido sus contactos con Estados Unidos tras un congelamiento temporal de los mismos. Dependerá lo que vaya a hacer o decir Estados Unidos de lo que hayan acordado en esas negociaciones. Muy probablemente hay que tener en cuenta que el momento geopolítico de hoy es muy diferente al de hace unos años. Washington necesita garantizarse el acceso a los recursos de Venezuela, país al que tiene al lado, y desde 2022, desde los primeros meses de la invasión de Ucrania, ha llegado a levantar algunas sanciones a la industria petrolera venezolana. Sin ir más lejos, la petrolera Chevron ya está operando allí. Van ahora a sumarse al esfuerzo de la oposición por descarrilar las elecciones cuando hay un diálogo establecido con Maduro y la oposición es prácticamente la misma que fracasó en todos y cada uno de los intentos golpistas. Lo vamos a ver. Lo que está claro es que María Corina Machado hará todo lo posible para lograrlo. La que va dando discursos mientras el candidato presidencial Edmundo González está al lado calladito y asintiendo, dijo inmediatamente después de conocerse los primeros datos sobre los resultados que González ganó con el 70% de los votos contra los supuestos 30% de Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones al mundo. Felicitaciones al mundo. Decía Josep Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Francamente, parece falso ese número por más que diga María Corina Machado, que es la verdad. Si apuntas a una diferencia de 40 puntos nada menos, la tendrás que demostrar de alguna manera, como bien apuntaba esta noche nuestro columnista Bruno Sgarcini en X. Y si analizamos los números presentados por el Consejo Nacional Electoral, tampoco es que parezcan nada extraordinarios. Si uno siguiera las elecciones anteriores, en estas comprobaría que la tendencia, en cierta forma, se repite. Un índice de abstención bastante alto y un piso tradicional de entre 5 y 6 millones de votos para el chavismo, que es su base. En 2013, después de la muerte de Chávez y con toda la herencia chavista, Maduro ganó las presidenciales con algo más de 7,5 millones de votos y una ventaja de unos escasos 200.000 votos sobre Enrique Capriles. En las regionales de 2017, la coalición gubernamental tuvo 5,8 millones de votos. En 2018, Maduro ganó las presidenciales con algo más de 6 millones de votos y una abstención del 54%. Si bien su piso de roca, como suele decirse, se ha ido erosionando, resulta difícil de creer que lo ha hecho hasta los niveles enunciados por María Corina Machado. Sobre todo porque, como bien apuntábamos aquí, en estos años se ha producido un cambio radical en el padrón electoral que no parece favorecer a la oposición. Según datos de la ACNUR, unos 7,7 millones de venezolanos salieron del país. ¿Cuál es la posibilidad de que salieran justamente los que votan al chavismo y no a la oposición? También para analizar estos resultados hay que tener en cuenta los cambios en materia económica y social de los últimos años, ¿verdad? Unos cambios que difícilmente lleven a la gente que se quedó en Venezuela durante todos estos años a castigar a Maduro con su voto. Bueno, la frase Venezuela se arregló se convirtió en una suerte de lugar común que presenta unos datos muy reales, aunque esconde unas realidades que a los progresistas no nos gustaría reconocer por lo general. ¿Cuáles son esos datos reales? Pues que la hiperinflación que definía el día a día del país hace tan solo unos años quedó lejos. La tasa mensual de inflación de Venezuela en marzo de 2024 se ubicó en 1,4%, la más baja en una década. En 2022, el banco suizo Credit Suisse proyectó
un crecimiento de hasta el 20% del PIB. Para este año, 2024, el FMI le proyecta a Venezuela el mayor crecimiento de la región. Y paralelamente con esto, se experimenta una sensación de seguridad pública inédita para ese país en los últimos tiempos, también en cierta forma debido al fenómeno migratorio. Son todo datos que presentó Maduro en campaña y que están destinados a sumar votos más que a restar. Otra cuestión es cómo se han logrado esos índices económicos. Claro, se han logrado mediante un programa de liberalización económica y una dolarización de facto que básicamente erosiona los cimientos de un gobierno que dice ser de izquierdas. La investidura del presidente de Venezuela está prevista para el 10 de enero. ¿Qué cabe esperar que ocurra en este tiempo? Ahora la tendencia que parece coger fuerza es que se le va a solicitar a Venezuela, al Consejo Nacional Electoral, una auditoría mesa por mesa en un reclamo de mayor transparencia. Esto en principio, bueno, no es nada malo en principio, pero ya tenemos experiencias con las auditorías de los votos, como la de Bolivia de 2019, donde el ente encargado de revisar independientemente los resultados, la OEA, terminó avalando un golpe de Estado en toda regla, con víctimas mortales incluidas. Ese proceso se desarrollará paralelamente con un importante media fair que ya comenzó antes de las elecciones, una guerra psicológica en la que desde hace semanas ya estaba instalada la tesis de que la oposición no puede perder y Maduro no puede ganar. Elon Musk pidiendo el voto a favor de María Corina Machado, el mismo Elon Musk que le dijo a Evo Morales hace unos añitos que harían golpes donde les diera la gana. El expresidente argentino Mauricio Macri felicitando a Edmundo González antes de que salieran los resultados oficiales, o Gabriel Boric no creyéndose los resultados oficiales como no podía ser de otra manera. Y medios de información destacándolo en sus titulares. Vaya, como dijo Inega, el de los chicos del maíz, Gabriel Boric superando a Josep Borrell por la derecha. Ahora todo esto se multiplicará para seguir reforzando ese estado de opinión y darán igual las fotos del cierre de campaña del chavismo y toda una serie de datos innegables que acabamos de enumerar. La dirección de todo ese dispositivo obviamente no está en Venezuela, sino que dependerá de organismos estadounidenses, del Comando Sur, de los medios afines y de los gigantes tecnológicos que regulan los algoritmos y deciden qué tipo de información mostrar u ocultar. Veremos si hay voluntad allí de repetir los escenarios que tantas veces hemos visto en Venezuela en las últimas décadas. Nunca han podido llevarlos a cabo porque, entre otras cosas, el ejército venezolano siempre se ha mantenido del lado del gobierno y porque el chavismo sigue contando aparentemente con sus 5 millones de simpatizantes. Pero nada de eso indica que dejen de intentarlo. Y con el currículum de María Corina Machado, que incluye llamadas a la intervención militar en su propio país y apoyos al gobierno de Narnia de Juan Guaidó, es una salida más bien pacífica a la situación, pinta incierta, porque sí hay sectores evidentemente descontentos a los que va a ser fácil convencer de que peleen en las calles como ha sucedido en otras ocasiones. Hoy nos acompaña Alfredo Serrano, director de CELAC Data. Alfredo, muchísimas gracias por estar otra vez aquí en Canal Red y con La Base. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias por estar aquí. Estábamos comentando ahora en esta última sección algo sobre las reformas liberalizadoras de Maduro, que por un lado está claro que estaban destinadas a insuflarle algo de oxígeno a esa economía ahogada por las sanciones, pero por otro lado también socava, ¿no?, los cimientos de un gobierno que dice ser de izquierdas. Te quiero ir a preguntar cómo va a ser este nuevo gobierno de Maduro en términos económicos, si va a ser más liberal, qué va a pasar con las misiones vivienda, con las misiones salud, etcétera, etcétera, todo eso que definió el chavismo, ¿no?, en todos estos años. Yo creo que en el 2018 quizás también tiene que ver algo esa puja, esa disputa fortísima a nivel global. También estaba en discusión cuál era el modelo económico de la revolución bolivariana hacia adelante. Yo creo que estaba en ese momento, había una discusión en todos los planos, en los sectores estratégicos, dónde poner mayor énfasis, cuál es el proceso de acumulación, de redistribución. Me parece que eso en estos 5 años ha quedado relativamente definido. No digo que no vaya a haber siempre disputas y dimes y diretes, porque debe haberlo al interior de cualquier fuerza política grande, de cuál deben ser los rumbos de un modelo económico, pero yo creo que hoy está más definido, y en esa definición
tiene una participación importantísima la iniciativa privada, y por eso hacía esta nota a pie de página de que no creo que haya una respuesta con tanta animadversión y agresión por parte de muchas transnacionales que están participando de la vida económica, haciendo importantes negocios en muchos sectores importantes, no solo en el tema de recursos naturales, sino también, me atrevo a decir, que en el sector turismo y en algunos otros más. Yo creo que eso no está hoy en día en duda por parte de la dirección de la revolución bolivariana, y me parece que es un modelo más complejo, un poco muy híbrido, que habría que explicarlo como con muchas aristas. Yo creo que tiene una política social innegociable a través de sus bonos y de sus misiones, que eso pareciera que no está en tela de juicio y se ha ido ampliando incluso en épocas críticas. Por lo tanto, ahí sería bienestarista, si lo queréis decir en términos muy europeos, aunque no es exactamente lo mismo. Y es cierto que tiene más cabida hoy en día la iniciativa privada de la que podría tener hace quizás 10, 15 años. Yo creo que esa mezcla de fuertemente políticas sociales con una iniciativa privada infinitamente más presente y vigente en algunas áreas, y esto para mí es fundamental, es un rasgo distintivo de la revolución bolivariana y de otros procesos, sin renunciar un ápice a la soberanía nacional en un sentido estricto del término. Yo creo que son como rasgos nuevos, o de este último lustro, que yo creo que está muy definido, y por eso me atrevo a decir que parte de la comunidad internacional, parte de las transnacionales, parte de los poderes económicos internacionales están un poco más satisfechos y tienen una relación mucho más virtuosa con el actual proceso económico venezolano, que no es cualquiera por su fuertes reservas en recursos naturales y por su importancia, y también porque está cerca del área geoestratégica, geopolítica de Estados Unidos, y no es menor la cuestión esta de cara a las relaciones bilaterales de petróleo que tiene, incluso en regiones donde depende inclusive del crudo venezolano fuertemente. Alfredo Serrano, director de CELAG, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Hasta pronto. Un abrazo fuerte, Pablo, y para todas y todos.